la Sabiduría, capítulo 2, versículo 24. Los protestantes, por favor, no la busquen porque ustedes no tienen sabiduría. Nosotros los evangélicos concebimos la sabiduría como el Espíritu Santo nos da a entender en las Sagradas Escrituras. Para los católicos, tener sabiduría es poseer un libro titulado Sabiduría. Algún día pregúntense por qué no tienen sabiduría. Algún día pregúntense por qué no tienen sabiduría. Pregúntense algún día. Aquí, en Las mentiras de Luis Toro tienen caducidad, respondemos la pregunta del por qué nosotros los evangélicos no tenemos el libro apócrifo llamado Sabiduría. Nosotros los evangélicos no aceptamos los libros que no son inspirados por el Espíritu Santo, como lo es el libro Sabiduría. Nosotros los evangélicos, para entender sabiduría, tenemos las palabras de sabios y sus dichos profundos, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Los proverbios sí es un libro inspirado por el Espíritu Santo. Para nosotros los evangélicos, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los católicos creen erróneamente que al tener un libro llamado Sabiduría, es tener sabiduría, sin tener temor de Jehová. Y si el protestante quiere verlo, busque una Biblia católica. Sabiduría, capítulo 2, versículo 24. Y si el protestante quiere verlo, busque una Biblia católica. Aquí, en Las mentiras de Luis Toro tienen caducidad, sondeamos la Biblia católica para averiguar, y sin llegar a la profundidad del asunto, superficialmente observamos en este análisis que las versiones de las Biblias católicas que contienen los 7 libros apócrifos, las dichas Biblias católicas están alteradas cambiando el significado correcto. Y eso lo podemos comprobar en comparación con las Sagradas Escrituras manifestadas en los 66 libros, específicamente en la Reina Valera 1960. Precisando que en los libros Proverbios y en la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en los cuales contienen evidencia que uno de los 7 libros apócrifos, en particular el libro nombrado por los católicos como Sabiduría, está en desacuerdo con los libros inspirados por el Espíritu Santo, en especial con los libros Proverbios y segunda de Tesalonicenses de la Reina Valera 1960. Para comprobar que el libro Sabiduría no es un libro inspirado por el Espíritu Santo, vamos a leer la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15, comparando este pasaje con estas dos diferentes versiones de Biblias católicas. Vamos a empezar con esta. Para que no quede lugar a duda que es una Biblia católica, vamos a presentar los libros apócrifos que contiene esta misma Biblia. Aquí vemos el libro de Tobías, Judith, Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos. Y aquí está el libro que está en cuestión, Sabiduría, Eclesiástico y Baruch. De esta misma Biblia católica vamos a leer Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Verso 15. Dice así: Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis sido enseñados, sea por palabra o por carta nuestra. Aquí claramente estamos viendo que en esta versión dice retener la doctrina. Ahora vamos a ver la otra versión de esta Biblia católica conocida como latinoamericana. De igual manera, para que no quede lugar a duda, vamos a presentar los libros apócrifos que contiene esta misma Biblia. Aquí vemos el libro de Tobías, Judith, Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos,
el libro en cuestión, Sabiduría, Eclesiástico y Baruch. De esta misma Biblia católica, vamos a ver la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15. Dice así: por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y guarden fielmente las tradiciones que les enseñamos de palabra o por carta. En esta versión dice: guarden fielmente las tradiciones. En la primera versión que leímos en la Biblia católica, dice: retened la doctrina. Y en la segunda versión que leímos en la Biblia católica, han cambiado la frase por guarden fielmente las tradiciones, alterando el verdadero propósito de la doctrina por las tradiciones. Y eso lo podemos comprobar con el libro Proverbios de las Sagradas Escrituras, que abraza la versión Reina Valera 1960, que incluye solo los 66 libros inspirados por el Espíritu Santo. Para nosotros los evangélicos, para entender sabiduría, tenemos las palabras de sabios y sus dichos profundos, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para los evangélicos, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Para los católicos, erróneamente creen que el tener un libro llamado sabiduría es tener sabiduría sin tener temor a Jehová. Vamos al verso 2 de Proverbios del capítulo 1. Dice así: para entender sabiduría y doctrina. Aquí claramente está diciendo sabiduría y doctrina, siendo esta la versión Reina Valera 1960. Aquí no está diciendo para entender sabiduría y tradiciones, como equivocadamente las nuevas versiones de Biblias católicas han cambiado la palabra doctrina por tradiciones, contradiciendo. Las Sagradas Escrituras especifican que el quebrantar el mandamiento de Dios es a causa de las tradiciones. En Mateo capítulo 15, versos del 1 al 6. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Aquí en Las Mentiras de Luis Toro Tienen Caducidad hemos comprobado que las tradiciones católicas están contra la doctrina de nuestro Señor Jesucristo.